restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días. Dios los bendiga mucho. ¿Cómo están? Bueno, me alegra. Me alegra que estén bien. Bueno, vamos a orar. Voy a orar una vez más a ver si el Señor nos da más. Quiero más. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque eres extraordinariamente bueno. Te pedimos, Señor, que nos llene con tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que escudriñe nuestros corazones, que derribe todo argumento en nuestra mente que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que estemos listos, Señor, para arrepentirnos de aquello en la que no andamos bien contigo, y aferrarnos, Señor, a tu llamamiento santo, en el nombre de Cristo. Fortalécenos como familia, fortalécenos como pueblo, fortalécenos como hijos tuyos. Entrego, Señor, este mensaje en tus manos. Haga como tú quieras, Señor. Rompe toda atadura, rompe toda cadena, rompe todo ciclo de pecado en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque nos has traído aquí con un propósito, Señor. Seguramente tú no vas a hablar, seguramente tú no vas a guiar, seguramente no vas a exhortar, seguramente, Señor, nos vas a amonestar por su palabra. Y nosotros vamos a abrir nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a recibir y vamos a ser fortalecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está el lema, buenísimo. Voy a trabajar con el lema. Yo busqué tema por ahí, yo dije, no, me quedo con el lema. Así que dice, la iglesia del Señor fortaleciendo la familia en estos tiempos. Yo quiero primero que entendamos el lema. La iglesia del Señor fortaleciendo las familias. ¿Cierto? Ese punto es muy importante. La iglesia del Señor fortaleciendo las familias. ¿Cómo podemos fortalecer como iglesia las familias si la iglesia no está fortalecida? ¿Cierto? Pero ¿qué significará que la iglesia está fortalecida? Esa es una incógnita que hay que responder. ¿Sí? Para mí, yo creo que cuando el individuo está fortalecido, la familia está fortalecida, la iglesia está fortalecida. ¿Sí? Significa que la fortaleza de la iglesia va a depender de la suma de la fortaleza de cada individuo. ¿Cierto? Y por otro lado, va a decir en estos tiempos. Y hay que conocer entonces estos tiempos, ¿verdad? Y hay algunas cositas que hay que conocer para hacer que la iglesia fortalezca la familia. Todavía tenemos que preguntarnos, ¿fortalecernos en qué? ¿En qué nos estamos fortaleciendo? Como iglesia, para fortalecer a las familias. Vamos a ver esos detalles, ¿sí? Así que partiendo de este mismo pensamiento del lema, tengo por aquí, haciendo una familia fuerte. ¿Cómo nosotros construimos una familia fuerte? Y cómo nosotros reconocemos que una familia o mi familia no es fuerte. Eso es un poco difícil, ¿sí? Porque cada uno de nosotros nos embarcamos en este barco en diferentes tiempos. ¿Cierto que sí? Y cuando nos embarcamos a este barco, creíamos que nosotros ya estamos fortalecidos, pensamos que ya estamos bien. Y nos montamos en este barco llamado iglesia y queremos seguir igualito.
porque creemos que ya estamos bien, ¿cierto? ¿Y quién puede decir que estamos mal si hay libertad de expresión? ¿Cierto que sí? Pues hay alguien que puede decir que estamos mal y que tenemos que cambiar allí en ese aspecto como iglesia para poder fortalecer a la familia, ¿cierto? Imagínate que una familia venga a buscar fortaleza aquí en la iglesia y aquí lo que le damos es leño. ¿Sí o no? En vez de restaurarlas, las desbaratamos. Vienen gente aquí buscando restauración y nosotros terminamos de desbaratarla. Y entonces necesitamos fortalecernos como iglesia primero para poder fortalecer a la familia. Mi pregunta en este momento es, ¿cómo te estás fortaleciendo como iglesia? ¿Cómo te estás preparando ante la incógnita, ante los paradojas de las familias del tiempo actual? ¿Te estás preparando o simplemente ves que pasan las nubes sobre ti? ¿Sí? Vamos por ahí. Vamos a leer el versículo, leemos otra vez, aunque la hermana ya se me adelantó. Vamos a volverlo a leer para analizar algunos detalles. Yo estuve tratando de entrar en la visión pastoral cuando escogió este lema. ¿Qué estaba pensando el pastor? ¿O fue alguien que la puso? Fue el pastor, ¿cierto? Y yo dije, ¿qué vio el pastor en la oración? ¿Qué vio durante su tiempo devocional? ¿Qué le habló el Señor? Yo estaba tratando de hacer lo mismo que hizo Daniel con el sueño de Nabucodonosor. Yo estaba tratando de hacer lo mismo que hizo José con el sueño del faraón. Señor, muéstrame lo que le mostraste al pastor cuando eligió este lema. ¿Sí? A mí personalmente me vienen muchos temas y yo dije, ¿cuál agarro de todo esto? ¿Sí? Pero yo comencé, Señor, yo quiero entrar en la visión pastoral. ¿Sí? Y yo creo que pude entrar en la visión pastoral y ahí es donde voy a hablar hoy para la iglesia en general. ¿Sí? Así que vamos a empezar leyendo el texto del lema en Efesios 6:10 en adelante. Yo lo alargué un poquito más hasta el 13. Así que dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Sí? Fortaleceos, pero vamos a ver donde dice, por los demás, hermanos míos. ¿Por qué fue que el apóstol Pablo dice por los demás? Porque ya tiene 5 capítulos hablando de cómo tiene que comportarse el creyente, ¿cierto? ¿Cómo empieza Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él asimismo nos escogió antes de la fundación del mundo en amor, por el puro beneplácito de su voluntad. Y ahí para abajo. Y entonces nos va a hablar de cómo nos eligió allá antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y en el capítulo 2 nos va a hablar cuál es el procedimiento de cómo nos salvó. ¿Cierto? No por obra para que nadie se gloríe y esas cosas. Y en el versículo 3 Pablo va a mostrar la revelación del misterio de la gracia. ¿Cierto? Y en el versículo 4 nos va a hablar de cómo andamos en el Espíritu. Y en el capítulo 5 nos va a decir nuestro comportamiento normalito. Por ejemplo, comienza a decir, imiten a Dios como buenos hijos de Dios. ¿Sí? Y ahí va a comenzar con la fornicación. Pero palabra sucia, ni aún se nombre entre vosotros, fornicación, ni aún se nombre entre vosotros, desechen todo eso. Y antes de llegar al capítulo 6, él va a decir, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí sí va a entrar aquí en el capítulo 6.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cierto que sí? Ese más o menos en resumen Efesios. Fortaleceos en el Señor. Habíamos dicho que la fortaleza de la iglesia es la suma de la fortaleza de los individuos que la componen. Y ahí es donde vamos a ir. Vamos a comenzar entonces por ahí. Otro detallito sobre él. Lo subrayé por aquí. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Y aquí tenemos que hablar un detallito muy importante. ¿Cuándo es que nosotros probamos nuestra fidelidad? Cuando estamos ante la adversidad. ¿Sí? Cuando estamos ante la adversidad. Muchos no han pecado porque no han estado ante la adversidad. Pero en la adversidad es que eso nos descubre lo que realmente somos. ¿Sí? Y aquí yo le voy a hablar a mis compañeros hombres, a los hombres como yo, que dice, mira, yo le estoy escribiendo a Julanita porque ella empezó a escribirme a mí. ¿Excusa? No, simplemente está descubriendo lo que realmente es. No es porque te escribió. ¿Y cómo está en esa área? Está débil. Por lo tanto, necesita fortalecerse. Porque si no fortalece esa área de tu vida, ¿cómo va a fortalecer a la familia en la iglesia en estos tiempos? ¿Cierto? Vamos entonces a fortalecernos ahí. Y todavía tenemos la pregunta, ¿cómo nos fortalecemos en esa área? ¿Sí? Estos días conversaba con un hermano y él me decía, pero es que no puedo, me sale espontáneamente. Y yo le decía a él, mira, vamos a entendernos un poquito. Ese es uno de los detalles que tenemos que saber. ¿Cómo funcionamos nosotros que tenemos dos software? ¿Sí? Tenemos dos software. Un Windows 10 y un Windows 15. ¿Cuál es el último? El 12. El 11. No hay un Windows 15. Ok. Entonces Windows 10, Windows 12. ¿Sí? Me di cuenta cuando llevé la computadora de Rafael que después me senté a desbaratarlo yo. ¿Sí? No porque Rafael lo haya hecho mal, lo que pasa es que ya después saco la mano, yo le meto mano a cuando eso saca. ¿Sí? Que a pesar de que él le metió un software nuevo, me di cuenta que en algún rinconcito estaba el software viejo. ¿Sí? Bueno, pues eso mismo pasó con ustedes cuando Cristo a ustedes los salvó. ¿Sí? Cristo le puso un software nuevo llamado Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero ahí mismo en un rinconcito está el software viejo llamado carne. ¿Sí? Y también me di cuenta en la computadora que yo podía todavía acceder a algunos documentos, a algunos archivos del software viejo. Ahí estaban. ¿Sí? Y también podía acceder al nuevo. Y lo mismo pasa con nosotros. Y yo le voy a decir una cosa al respecto. El software viejo, cuando nosotros lo ponemos a cargar, carga por mucho tiempo y rápido. ¿Sí? Vamos a leer, eso es lo que dice en Romanos 8. Romanos 8 dice esto. ¿Sí? El que anda conforme a la carne, morirá. Clarito así. Todavía hay que definir la palabra muerte ahí. El que anda conforme a la carne, morirá. ¿Cuál muere ahí? El software nuevo. ¿Cierto? Ah, pero ese morirá significa vivificar el software viejo. Cuando usted comete pecado, señor creyente,
vivifica el software viejo. Y yo le quiero dar una noticia sobre el software viejo. El rollo es que se carga rápido y dura mucho tiempo en descargarse otra vez. Mucho tiempo. ¿Sí? Me voy a explicar mejor. Usted recibe a Jesús, el Señor te mete el software nuevo. Te está nuevecito, llora, canta, usted postras toda la noche, no te duele la rodilla. Todo ese reguero del primer amor. ¿Sí? Pero usted comete el error, el horror de cometer un pecadillo. Ese pecadillo te activa el software viejo. Y esa carga va a durar mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí es donde la gente se vuelve loca y dice, no sé qué hacer, ese pecado me persigue, yo lo odio, igual lo consumo. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros nos deshacemos de él? Hay 2 versículos clave en la Biblia. Uno está en Corintios. En 2 de Corintios va a decirnos el apóstol Pablo. Pablo va a decir, lleven cautivo los pensamientos. No dice dicen todo, ¿cierto? Todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Esa es la primera medida para poder hacer morir las obras de la carne en nosotros. Pero con eso no se muere de una vez. Eso apenas le hace resistencia. La otra está en Santiago, donde dice, resiste al diablo, pero no basta con resistir. Esa resistencia se llama abstinencia. Abstinencia no basta. Tiene que añadirle, sométase a Dios. Y entonces, voy a traducirlo en el tema nuestro. Y entonces, ¿qué va a pasar otra vez? Va a desactivar el software viejo. Pero sepa que cada vez que tú pecas, intencionalmente, planificado, con alevosía, activa el software viejo. ¿Y qué está pasando ahí? Estás perdiendo fuerzas. ¿Sí? Se supone que aquí esta es la reunión ¿de los qué? Esta es la reunión de los santos. ¿Sí? Aquí todo el mundo está haciendo morir las obras del pecado. Y el que no lo ha hecho morir, y el que todavía tiene, como dice Pablo, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Cierto? ¿Está pasando eso aquí en Génesis? ¿O estamos echándole leña al fuego? ¿Cómo es echarle leña al fuego? Nada, que yo voy a consentir el pecado. ¿Sí? Que yo le digo a Edey, mira, le voy a contar un meme que ya se lo conté ayer en la clase, que se lo voy a contar aquí otra vez, que lo pasé en el grupo nuestro del grupito de aquí de los domingos. ¿Sí? Está un creyente y le dice, lo llama a alguien y le dice, mira, ¿será que podemos ir a tomar una chela? Yo no sé qué chela, yo soy curripaco, ¿verdad? Y entonces él llama a su líder, dice, mira líder, ¿será que puedo tomar una chela? Y el líder ahí como que piensa un poquito y le dice, bueno, sí, no hay nada de malo, anda a tomársela. Ajá, pero si me encuentro con mi ex, ¿puedo salir con ella? Y el líder dice, sí, puedes salir con ella, tranquilo, ¿no? Y si yo salgo con ella, ¿podemos ir a un hotel un poquito así? Y el líder dice, sí, puede hacerlo. Y ya como que se le acaban las preguntas, le dice, y líder, ¿y qué es lo que no puedo hacer? Y él dice, mira, lo único que no puedo hacer es entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Puede hacer todo, pero no entrar al reino de los cielos, ¿no? Pero entonces, regresando al tema de fortalecer la iglesia, fortaleciendo a la familia. Tenemos entonces que reconocer que esta es una reunión de los santos. Aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, está haciendo morir las obras de la carne en su máxima
expresión. ¿Sí? Y entonces, los que son espirituales están ayudando a los que están siendo débiles. ¿Sí? Para que la familia puedan ser fortalecida. Y eso en todas las áreas. ¿Sí? De verdad voy a agradecer públicamente hoy a los hermanos que han estado conmigo en mis debilidades como padre, en mis debilidades como hombres, en mis debilidades como sociedad, en mi debilidad como profesional, que han estado allí diciéndome, lo puedo hacer así mejor. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar dándole gracias a Dios por el pastor. ¿Sí? Ese sí que se ha preocupado por mi crecimiento. Ese sí me ha dicho, Rogelio, eso no está bien. Ese sí se ha portado como un espiritual y restaurándome a mí con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Voy a aprovechar para darle gracias a Dios públicamente a la familia de mi esposa. Mi suegro, mi suegra, ¿sí? Y voy a contar y mi esposa, y mis hijos. Y voy a contar un poquito para hablar de la fortaleza de la familia, cómo han contribuido en mi crecimiento. ¿Sí? Mi suegro, aunque no es creyente, ha sido para mí una pieza fundamental, porque es probable que si no fuera por mi suegro, no me hubiese casado con María. En serio, fue mi suegro que me abrió los brazos por primera vez, antes que mi suegra lo hiciera. Yo creo que yo que le abrí los brazos a mi suegra. Pero mi suegro, cuando la primera vez que lo vi, no lo vi aquí en Valencia, lo vi en Uracoa. ¿Saben dónde queda Uracoa? Donde el diablo dejó los calzones en un palo. ¿Sí? Queda en el estado Monaga, cerca del Delta Macuro, entre Monaga y el Delta, por allá cerca. ¿Sí? Y ahí conocí a mi suegro, fuimos a comer chigüire, allá hay mucho chigüire, ¿no? Y eso, ¿sabes? Uno como conociendo al suegro por primera vez, no era mi suegro todavía, ¿sí? A ver, pero ya María me echaba los ojos, claro está. ¿Ves? Y sabe que uno siempre está a la expectativa, ¿cierto? Así como, ¿será que me va a decir ese señor? A veces como que me va a rechazar, ¿cierto? Pero no, me abrazó. No me abrazó físicamente, me abrazó emocionalmente. Me sentí acogido. ¿Sí? Esa es la parte de mi suegro. Me ha dado consejo en los momentos más difíciles. No es cristiano. Pero hemos llorado juntos. Él es el que me ha dicho, tú puedes. Tú eres fuerte. Tú vas a trascender. No te rindas. Y hemos llorado juntos. ¿Sí? Con esto quiero decir que tengo una familia fortalecida. Perdónenme, soy muy sensible. Casi lloro siempre. Bueno, entonces, y la otra parte por la que estoy hoy aquí, en medio de ustedes, aunque con mi suegra tuvimos cierta resistencia al principio, ¿sí? Hasta nos hemos dicho cosas así media malosas. Y en esa resistencia me ha llevado a orar mucho, ¿sí? Y un día el Señor me regañó.
Jesús. Yo estaba orando y tuve una visión del Señor con respecto a mi suegra. Y el Señor me decía, mira, tú estás aquí por tu suegra, no es por tu suegro. Desde que ella te conoce, nunca he dejado de orar por ti. Y meditando en eso, porque a veces uno ve superficialmente, ¿sí? Yo siempre pensé que tenía una familia debilitada, pero no. Tengo una familia fortalecida. Tengo una familia llena de Dios. Y por eso estoy hoy aquí, para compartir esa llenura con ustedes. Regresando al punto del pastor, yo le dije a ustedes que el pastor había estado conmigo, ¿para qué? Para restaurarme con espíritu de mansedumbre, mejor dicho, con amor. Pero amor no siempre significa pasarte la mano suavemente. ¿Sí? El pastor ha tenido que decirme a veces cosas duras. Decirme, mira, eso está mal. Y hoy también quiero decirle lo mismo. Hay una palabra en Efesios que dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿cómo dice? Reprendedla. Estoy hablando a la iglesia hoy. Reprendedla. Como si fuera el diablo, ¿cierto? Como si fuera el demonio. Reprender en la Biblia no es que, sí, hermano, no. Te tengo que decir las cosas, te lo digo. Yo te digo, mira, tú estás andando mal y te endereza en el nombre de Jesús. Y eso es en amor. También expresa el amor. La Biblia dice en los Salmos que el amor se corrige con verdad y con misericordia. Con misericordia y con verdad. Así que, como iglesia, vamos a comenzar a hacer esas correcciones para poder fortalecer a la familia. Meditemos un poco en nuestra vida individual ahorita. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante el pecado habido aquí entre nosotros? ¿Estamos abrazando el pecado más que la verdad? ¿Estamos odiando al que nos corrige? Porque odiar al que nos corrige es de necio, ¿cierto? ¿Cómo dice? El necio no acepta, el necio desprecia la corrección. El necio desprecia al que lo corrige, pero el sabio lo abraza, lo ama, reconoce su error. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? ¿Sí? Para mi juicio, Saúl se portó mejor que David. ¿Cierto? Saúl nunca traicionó a la mujer. ¿Sí? Mientras que David la pasó en traición en traición. ¿Cuál era la esposa de David? ¿Cómo? ¿Cuál fuera la primera esposa de David? La que él ganó contra Goliat, ¿cierto? Cuando él ganó a Goliat, le dieron una esposa, la hija del rey Saúl,
la princesa. ¿Sí? Y después cuando Saúl comenzó a perseguirlo, fue y mató a Nabal, ¿cierto? Y se casó con la viuda. ¿Sí? Y después que se casó con la viuda, se convirtió en rey y se casó con Betsabé. Mira que no anduvo tan derecho. Y a veces nosotros hacemos énfasis nada más en la caída con Betsabé, pero no tomamos en cuenta la traición que le jugó a la hija de Saúl con la ex mujer de Nabal. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó cuando el profeta lo confrontó? Simplemente él fue y se colgó en el cuerno del altar y le dijo: Señor, júzgueme tú en tu misericordia, en tus muchas misericordias. Acuérdate de tus muchas misericordias, Señor. Y a raíz de eso, él escribió en los Salmos: el Señor no desprecia un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. ¿Sí? Hoy es el día de arrepentirnos cada uno de nuestros pecados. Yo no sé en qué anda cada uno. Yo lo único que sé es que aquí fueron llamados para ser santos. Yo lo único que sé es que la iglesia, según la visión pastoral, tiene que estar fortaleciendo a la familia. ¿Sí? Y para fortalecer a la familia tenemos que estar nosotros primero fortalecidos. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a entrar. No hemos entrado todavía. Solo estoy haciendo el abreboca para que entiendan dónde es que vamos a agarrar. Y espero que no se me vaya el tiempo y pueda desarrollar todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una familia fuerte y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque yo entiendo a veces nuestro lenguaje evangélico. ¿Sí? Arrepiéntete, arrepiéntete. Ajá, ¿pero de qué? Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar, tú has decidido: mira, tenés que arrepentirte. Y el pobre mundanito no sabe de qué se va a arrepentir. ¿Cierto? Porque hay personas de afuera que hasta se portan mejor que uno. Y él dice: no, pero yo soy buena persona, ¿de qué me arrepiento yo? No, pero tienes que arrepentirte. Pero no le señalamos, como dicen por ahí, no le señalamos el hueso. ¿Eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para construir una familia fuerte es evaluar si ya somos fuertes o somos débiles. ¿Cierto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre hemos creído que estamos bien, que somos fuertes y que estamos según el estándar divino bien. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo creía. Antes de que yo me casara, yo escribí un manual que decía, ¿cómo que era? Recuérdemelo ahí. Construyendo una familia estable. Yo escribí eso. O sea, cualquiera pensaría: bueno, el que se casa con Rogelio va a tener una familia estable. Pura teoría. ¿Sí? Cuando nos casamos con María fue el más desastroso de todo el planeta. ¿Sí? Porque eso que estaba escrito ahí era lo que decía la Biblia, pero no era lo que estaba en mí. Aunque yo tenía el deseo de hacerlo, aunque era mi corazón, aunque estaba muy apasionado por el Señor, como que no había comido el árbol del conocimiento y del mal, del bien y del mal. O sea, no sabía diferenciar entre lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Y a veces nos portamos así. Nos portamos en el mal pensando que estamos bien. Y en los esposos ocurre mucho. Pensamos que estamos actuando mal, bien, y resulta que estamos destruyendo a nuestra esposa. Exigimos lo que pensamos que está bueno y resulta que eso no va por ahí. Y no está de acuerdo a la escritura. Y entonces, lo primero que tenemos que es evaluar cómo estamos nosotros según el estándar divino. Vamos a leer ahí 1 Corintios 13:5. Y esta es la NTV que voy a leer allá, seguramente la Reina. Vamos a leerlo aquí. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe.
vamos a retraducir la palabra fe. Si están en el Evangelio. Si están correctamente en el Evangelio. Es decir, lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, lo que escribió, si están correctamente y lo que dijo Jesús sobre la familia. ¿Ve? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Vamos a hacer el examen interior. ¿Cómo estamos nosotros? Ese para decir que hay que evaluarnos primero. Segundo, primer punto vamos a desarrollar por aquí. Lo primero que tenemos que evaluar o examinar es la palabra. ¿Qué dice la Escritura sobre nosotros como familia? ¿Qué dice de mí como padre? ¿Qué dice de mí como hijo? ¿Qué dice de mí como sociedad? ¿Qué dice de mí como creyente? ¿Qué dice de mi relación con mi hermano? Tenemos que evaluar ahí en la palabra, ¿sí? Porque a veces queremos meter versículos adicionales que no están allí, pero lo queremos meter como que eso es bueno. Y por eso es que nos ha metido muchas cosas raras por ahí. En Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? ¿Dónde tenemos que mirar? En la Escritura. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que una de las cosas por la que no estamos fortaleciendo la familia es porque individualmente nosotros no estamos andando según las Escrituras. ¿Sí? Y no estoy hablando de andar según las Escrituras de manera legalista, sino de manera afectiva hacia Dios, obedeciendo la Escritura afectivamente hacia Dios, obedeciendo a Dios por amor y no por evitar el castigo de Dios. Quiero que entiendan eso muy importante, ese detalle. Porque cuando nosotros andamos en la ley, aunque sea la de la libertad, pero como evitando el castigo de Dios y no como queriendo agradar a Dios, también hacemos muchos daños. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante en algunas historias que contó Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que ver en la Escritura cómo tenemos que andar. Otro versículo, Esdras 7, 9 al 10. Dice, Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año. Y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de Dios estaba sobre él. El versículo 10 quiero hacer hincapié. Así fue porque Esdras había decidido estudiar las Escrituras, obedecerla, ¿verdad? Obedecer la ley del Señor, enseñarlas. ¿Y qué más? Enseñarla al pueblo. Mira 3 cosas que hizo Esdras. ¿Sí? Algunos llaman a Esdras el segundo Moisés. ¿Por qué? Porque Esdras fue el que puso la ley en la mano del pueblo de Israel después del exilio. Pero el éxito de Esdras radicó en esos 3 puntos.
¿Cuáles son los 3? Vamos a ver. 17. Así fue porque Esdras había decidido estudiarla, obedecerla y enseñarla. ¿Cierto? Ese orden está bonito. Primero la estudia y después la practica él. Lo último que hace es enseñarlas. Y Esdras tuvo éxito. Esdras llegó a tener 2 escuelas muy celosas de las escrituras judías. ¿Cuáles eran esas 2 escuelas? La escuela de los saduceos y la escuela de los fariseos. Celoso a su manera, pero celoso al fin. ¿Sí? ¿Qué era lo que querían evitar estos 2 pueblos? Querían evitar que las familias creyentes de la época no volvieran a experimentar el castigo divino por violar las leyes de Dios. ¿Cómo decían las leyes de Dios del Antiguo Testamento? Si obedeces esta ley, yo te bendeciré por 1000 generaciones, ¿cierto? Pero si la desobedeces, aparte de que lo voy a desterrar de su país, lo voy a maldecir hasta la 4ª generación. Esas eran las leyes, esos eran los castigos que querían evitar. Por eso los saduceos y los fariseos fueron al otro extremo. Se lavaban la mano antes de comer, se sacaban el mosquito, no comían por el camino, los muertos no lo enterraban para no tocarlos, ¿cierto? Y a raíz de eso podemos entender al moribundo del camino, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese moribundo cuando contó Jesús la historia? Dice que primero pasó un ¿qué? Un levita. Y él dio media vuelta y siguió adelante. ¿Por qué cree que no lo tocó? ¿Porque no lo amaba? No, porque quería evitar tocarlo por si estaba muerto. Porque si tocaba a un muerto quedaba inmundo por 7 días y tenía que quedar fuera del muro de Jerusalén. Y él dijo, mira, yo no me voy a calar este trabajo, yo hoy duermo en mi casa, así que ni lo toco. ¿Sí? Y después pasó un sacerdote, o sea, uno superior a este, porque levita y sacerdote trabajan en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Dónde trabajan ellos? En el templo. Uno recibe la ofrenda, el otro la gasta. ¿Cierto? Sí, ellos era su trabajo, comprar ganado, sacrificarlo, limpiar el templo, limpiar el patio, limpiar el lavacro, limpiar la mesa de la proposición, limpiar el lugar santísimo, el lugar santo, todo ese reguero de trabajo. Cuando estaban en el tabernáculo, la casita era más chiquita, ¿cierto? Requería menos personal. Pero ahorita Salomón había hecho uno grandísimo y requería el que barría, el que limpiaba, el que traía la leña, el que la llevaba, el que recogía la plata, el que hacía los cambios, el que recambiaba, ¿cierto? Porque en la época de Jesús instalaron también una oficina de intercambio dentro del templo. Intercambiaban animales, palomas, dinero y dinero de todos los países, porque todos los países llevan su ofrenda para allá. Dinero romano, dinero de los asirios, dinero de los griegos. ¿Qué más? Fácil para buscar por allá en Hechos 2. Elamita, persa, todo ese reguero, ¿no? Pero el punto es que Esdras logró fortalecer a la familia judía en relación a lo que ellos creían que era bueno. ¿Cómo lo hizo? Esos 3 pasos que están allí. Estudió la ley para saber qué decía correctamente, la practicó y luego se la enseñó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, con el carisma que también Esdras había logrado encontrar por pasar mucho tiempo en la lectura de la escritura, él tenía una buena dicción y explicaba clarito la escritura. En los versículos posteriores o anteriores, Esdras dio un discurso casi de 9 horas. Dice que desde la mañana
Y ahí no había silla acolchado como aquí. Jerusalén todavía estaba desbaratado. Estaban sentados sobre los escombros escuchando a Esdras. Y lo escucharon atentamente. Pero había pasado él estudiando las escrituras para explicar. Todo el mundo quería escuchar a Esdras. Y todo el mundo recordaba a Esdras hasta los días de Jesucristo. Y por eso los fariseos estaban ahí. Y por eso ustedes pueden entender el celo que tenía el apóstol Pablo, que también era de la escuela de Esdras. El respeto que tenía por la palabra de Dios. Él decía, mira, muerto primero antes que evangélico. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque él estaba tan convencido que la verdadera ley, el verdadero camino de salvación era la Torá. Y él estaba pegado de ahí. ¿Qué es eso? Algo que se llama convicción. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos una iglesia fortalecida para poder fortalecer a las familias, ¿qué es lo que tenemos que lograr como padres de familia, representantes de hogar? Hacer que la palabra para mí individualmente se convierta en convicción. Convicción. Cuando la palabra sea convicción en mí, va a ser convicción en mi hijo. ¿Qué estoy haciendo ahí ya? Fortaleciendo la familia. No hemos logrado una iglesia fortalecida en la familia. No es por culpa de que nuestros hijos no nos oyen. Es porque nosotros los padres de familia no tenemos convicción en aquello que decimos que creemos. Muy importante eso. Lo mismo pasa con la persona, como dice Pablo, si alguno aquí anhela obispado, buena obra desea. Pero no va a tener una iglesia comprometida con el Señor si de tus ojos, de tus labios, de su vivir diario no emana convicción en Dios. Ahí es donde tenemos que arreglar. ¿Sí? Podríamos hacer muchos programas aquí para tratar de ayudar a las familias. Pero si nosotros no estamos bien de aquí de los pilares fundamentales que es la escritura, la palabra de Dios, hecha convicción en nosotros, hecha devoción, hecha entrega, no va a ser tan efectivo. ¿Cierto? Y eso va para los que encaminamos la iglesia hacia el puerto seguro Cristo. ¿Cómo están nuestras vidas? Más allá de un buen discurso que podamos dar. Piense en su relación con Jesús en este momento. Ya no piense, este va para toda la iglesia. No piense como el que viene a recibir palabra aquí. Piense como el que va a dar palabra allá afuera. Como el que va a dar palabra en el altar familiar. Como el que va a orar por su hijo cuando está enfermo. Por el vecino. El que va a dar palabras de aliento. ¿Sí? Porque voy aquí a derribar un argumento que normalmente los miembros de la iglesia tienen. ¿Cómo se dice? Está bien que el pastor se porte bien, pero yo no tanto. ¿Cierto? Pero según la Biblia, todos fuimos llamados en el mismo grado a ser santos. No menos. Que el pastor tenga un cargo, eso no te rebaja un poquito la santidad que Dios demanda de ti. Tiene que ser tan santo como Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Para eso mismo Dios puso a que apóstoles, profetas, maestros, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura del Hijo de Dios. Así que si todavía estamos patinando en nuestros propios pecados,
patinando en la bajeza del mundo. Hoy es un buen día para renunciar al pecado. ¿Sí? Pero vamos a seguir viendo qué es posiblemente en lo que nosotros estamos enredados. Seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar y ver es lo que dice la Escritura respecto a nosotros. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que ver o mirar afuera. Primero miramos la palabra, luego vemos cómo está el mundo. Escuchaba una prédica mientras me dormía al lado de mi esposa, que ella puso una prédica ahí, de un hermano que se llama Chuy Olivares, ¿no? Él decía que un pastor tenía que estar con la Biblia en la mano, pero informado del mundo al mismo tiempo para ver cómo contrarrestaba esas cosas que venían de afuera y entraban a la iglesia. O sea, no podía estar encapsulado solamente en la palabra, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a ver afuera. Dice aquí Efesios 5:15, ese mismo que cité hace rato ya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que evaluemos con pinza cómo estamos andando nosotros. Pensemos ahí un ratico. ¿Cómo estás andando? ¿Sí? Voy a preguntar a los hombres, mejor dicho. ¿Cómo te comportas cuando una mujer que no es su esposa te escribe al teléfono? Y voy a preguntar a las mujeres también. ¿Cómo te comportas con ese hombre cuando te escribe el que no es tu esposo? ¿Sí? Y yo no estoy diciendo que honesto que no se enamoren. Enamórense correctamente según la Escritura. ¿Sí? Yo sé que me van a decir, no, pero tú no te enamoraste correctamente. Sí, sufrí las consecuencias, muy doloroso. Muy doloroso. Perdí muchos privilegios en el Señor. ¿Sí? Mucho perdí y mucho tiempo. Doloroso y mucho tiempo. Retraso, pues. Estaba rezagado por muchos años. Como dice el apóstol Pablo, yo no le estoy tirando una atadura. Yo le quisiera evitar dolor, retraso, angustia, llanto. Ahí. Entonces vamos a ver cómo estamos andando. Ya hablamos del software viejo y el software nuevo, ¿cierto? No lo active. Hágalo morir por el poder del Espíritu Santo. Y vamos hacia la perfección, hacia el fortalecimiento de la iglesia, de tal manera que cada persona que entre por esa puerta quebrantado, con la familia destruida, con la sexualidad vuelta a leña, de punta, disparado, vuelto loco, pueda entrar por esa puerta y nomás con la concentración del Espíritu Santo aquí puedan recibir liberación. ¿Sí? Pero necesitamos necesitamos revisar
en nuestras vidas, ¿cómo estamos nosotros andando? ¿Todavía nos parecemos a los de afuera o realmente nos parecemos a los de adentro? ¿O los de adentro ya estamos peor que los de afuera? Y ahí vamos a ver algunos versículos que dijo Jesús en Mateo 5:20. Mira lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que el de los fariseos, los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Vamos a suponer aquí, en este texto, que los escribas y los fariseos no son los creyentes. Porque Jesús no los consideró ahí creyentes sino religiosos. No estaban listos para entrar al reino de los cielos. Y miremos cómo se comportaban ellos. Mira lo que dijo la confesión de unos de ellos. Por allí en Mateo 18:11. Y este era en su oración delante de Dios. O sea, que era en su momento más sincero delante de Dios. Yo siempre soy muy sincero ahí delante de Dios. Trato de decir lo que soy, lo que digo, lo que pienso. Si estoy bravo, le digo, Señor, mira, yo estoy enojado. O sea que cualquiera que puede grabar esa oración mía, pueden saber cómo yo estuve ese día. Y así que aquí podemos conocer lo profundo de un fariseo. Mira cómo oró. El fariseo puesto en pie se puso a orar consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos, porque ahí había uno al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo, ¿cierto? De todo lo que adquiero. Ese era el comportamiento de un fariseo. Y a los creyentes Jesús le va a decir, si su justicia no es mayor que ese, está reprobado. Mira, a ver, estoy tratando de que entre en una meditación en esta palabra para ver cómo estás. Para ver si ya podemos llamar a la gente para que vengan a ser fortalecidos aquí, porque la iglesia ahí tiene que fortalecer a la familia. Pero ¿cómo lo fortalecemos si estamos más débiles nosotros? Y entonces vamos a revisar aquí cómo nosotros nos estamos portando. Más allá de lo que hacemos. Porque podemos portarnos hasta justo, pero si nuestro corazón no está puro, con esa acción vamos a hacer más daño. ¿Sí? Ahora ya vimos afuera, vimos cómo se comporta el mundo. Ahora vamos a ver cómo estamos nosotros adentro. Por allí primero nosotros, cada individuo, y después revisamos la familia. En Santiago 3:12, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y salada o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, salada y dulce. Vamos a traducirlo evangélicamente. Se supone que aquí solo debe correr ríos de agua viva que salta para vida eterna. De su interior, de su alma, de su espíritu, de su labio, de las intenciones de sus facciones, de sus palabras. Solo así podremos calificarnos como una iglesia que está lista para ¿qué? Fortalecer a la familia. Vamos a trabajar con nosotros. Esa es la revisión personal que nos vamos a hacer.
revisémonos qué es lo que sale de nuestro corazón. ¿Sí? Voy a retraducirlo para lo que dijo Jesucristo para nosotros. ¿Cómo dice? La abundancia del corazón. Ajá, pero si nosotros observamos correctamente, para la época de Jesús, la boca era el medio de comunicación, ¿cierto? Ahorita ya casi nadie habla. ¿Cuál es su medio de comunicación ahorita? WhatsApp, TikTok, Facebook. Vamos a retraducirlo para nosotros entonces. La abundancia del corazón publicas en las redes sociales. ¿Sí? Yo voy a denunciar aquí rapidito. Soy denunciador. Mira, yo tengo hermanos creyentes, bueno, que todavía por equivocación se le van algunas páginas. Y yo tengo que escribirle, oye, ¿fuiste tú o se te metió un virus? No, en serio. Vamos a revisar ahí. Y esto va en serio. Si realmente queremos fortalecer a las familias. ¿Sí? Vamos por ahí. Le dejo esa traducción, nueva traducción mía ahí. Vamos a ver las familias. Ya no revisamos nosotros. Para ver qué es lo que sale de adentro, qué es lo que comunicamos, qué es lo que promovemos. ¿Sí? Porque aquí ustedes llegan bien vestiditos y aleluya. Pero yo descarteo a cada uno. Por allá busco a Suimara, vamos a ver qué vende Suimara, qué ofrece Suimara, por acá va Suimara, por aquí, hasta le pongo el GPS, por acá va Suimara. Vamos con Carmen por aquí, acá. Ajá. Tú ese reguero, así que se ponen las pilas. Revisamos la familia. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros también, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Yo no voy a hacer énfasis ahí, voy a hacer énfasis en la otra parte. Amen a sus esposas. Pero vamos a revisar ahí cómo está siendo fortalecido cómo estamos siendo fortalecidos como familia. Estoy hablando ya, entonces la primera fue individual. Ahora la segunda, familiar, mejor dicho, conyugal. ¿Cómo está eso allí para que podamos decir, vamos a Génesis para que fortalezca nuestra familia? ¿Cierto? Amen a sus esposas. Yo por muchos años creía que amaba a mi esposa. Yo siempre la amé, pero no la amé. ¿Cómo es eso? Y ahí entra el lenguaje del amor. Yo siempre así, haciendo fuerza así mental, la amo, la amo. Y la bendita sintiéndose odiada, despreciada, desprestigiada, inválida, inútil. Y yo cada vez que nos peleamos, cónchale, ¿por qué te portas mal conmigo si yo te amo? No, pero es que tú no me amas, yo te amo. Y después me sacaba aquel refrán de este país. ¿Cómo qué? Ayer me salió un refrán malo, ¿cierto, Felipe? ¿Sí? Que las buenas intenciones no hacen nada si no hay acción con ellas. Yo puedo estar amando sentimentalmente, puro sentir, y no estoy haciendo nada para no tocarla. Y eso es tan dañino. Y ahí es donde tenemos que revisar nosotros. Nosotros los hombres,
Le voy a contar una historia que leí un día de esto sobre familia. Un muchacho de buena familia que tenía algunos fajos guardaditos, tenía un apartamento bien bonito, tenía una casa en la playa, ¿sí? Y se casó con una muchacha que no tenía mucho. Él se casó con ella, le entregó la casa, le entregó el yate, le entregó todo. Pero él llegaba a la casa solo cada 15 días. Tenía demasiado trabajo. El tipo era un buen muchacho, fiel, trabajador, producía. Y un día vino un motorizado, la muchacha se montó con él y se fue. Y le dejó un papel que decía, mira, me divorcio de ti. Y cuando fueron a divorciarse ya legalmente hablando, y él le pregunta, mira, yo te tengo una última pregunta. ¿Por qué te estás divorciando de mí si yo te compré el yate, la casa, el apartamento de la playa, te lo dejé todo? ¿Sabe qué le dijo ella a él? Yo no me casé con una casa. Yo me casé con un hombre. Y el motorizado que se la llevó, lo único que tenía esa moto. No tenía casa, no tenía nada, pero ese muchacho la sacaba a ver el atardecer. Ese muchacho tomaba café con ella. Ese muchacho le echaba el cuento hasta que no daba más. Y era lo único que ella quería. Y para ella eso se traducía en ¿qué? En amor. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que pensar en transmitir el amor para fortalecer nuestra relación conyugal con el fin de fortalecer el cuerpo completo, la familia. ¿Cierto? Y este punto que estoy tocando aquí, a veces es difícil para los hombres. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que mi esposa me reprocha es que no sé comportarme en un funeral. ¿Sí? Como indígena, para mí los muertos se entierran el mismo día que se mueren. Y ya está. Se murió, lo enterramos. Yo creo que muchos vivos enterramos ahí. Estaba desmayado. ¿Sí? Bueno, y en ese aspecto yo, cada vez que se muere alguno por aquí, mira, ya la veo así media triste ahí. ¿Qué pasa aquí? No, se murió fulano de tal. Y yo, ay padre, ¿cómo hago ahorita? ¿Cómo me comporto en este momento? Y eso ha sido una lucha para mí en ese aspecto. Pero si somos dos, sí le vamos a ir agarrando la cuerda. Por lo menos ya me hago el que estoy sentado ahí. ¿Sí? Como decía la hermana, intencionalmente. Aunque por mis venas no pasa ninguna energía, ni de sentimiento positivo ni de negativo. La hermana me mira, no me va a llorar. Sí, pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Porque ahí es donde nosotros, ¿qué? No tenemos fortaleza. Y entonces corresponde ahora sí fortalecer. Ahora ya vimos nuestras costuras, ¿cierto? Vimos nuestras costuras individuales, vimos lo que dice la Escritura con nuestro comportamiento, nuestras costuras familiares, ¿sí? Porque no podemos fortalecer si no sabemos dónde están nuestras debilidades, ¿sí? Algunos me han dicho, no, pero yo me comporto buenísimo. Yo no sé por qué él no me quiere. Simplemente no está transmitiendo el amor o no ha encontrado el canal. Han vivido juntos pero separados químicamente. Y ahí tenemos que fortalecer punto. Ahora sí vamos a fortalecer. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos? Número 1, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados. En ese punto que nosotros hemos fallado. ¿Sí? Estos días mi esposa me montó una calentera así que yo dije, pero ¿por qué? Ya tengo tiempo trabajando en esto y ¿por qué todavía sale?
meditando en ese punto, efectivamente ella tenía razón. Había un punto que no estaba atendiendo. ¿Qué era eso para mí? Mi debilidad. Y allí había que fortalecerlo. Había que fortalecer ese punto. Pero si nosotros no nos ponemos a observar y evaluarnos nosotros mismos, no podemos ni reconocer la debilidad y mucho menos fortalecerlo. Ya voy a resumir aquí. Ok, entonces leemos Proverbios 28, 13, 14. El que encubre sus pecados, mas el que lo confiesa y se aparta, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hoy ya se dijo que lo que pase de aquí en adelante con su familia, con usted personalmente, es porque simplemente hoy no has renunciado, no has confesado y arrepentido de ese mal. Para fortalecerse a sí mismo, a su familia y luego poder fortalecer la familia en la iglesia. Entonces, para cerrar este punto aquí, tengo que decir 2 palabras que dijo Jesús. Número 1, que Dios hace salir su sol sobre malos. Eso significa que todos tenemos las mismas oportunidades. Pero también la Biblia dice que Dios hace, o naturalmente vienen las dificultades sobre malos y buenos, sobre sabios e insensatos. Y eso está ahí. Y eso está ahí en Mateo 7, 24. Estos son los 2 fundamentos, el necio y el sabio, el que construyó su casa sobre la roca y el que la construyó en la arena. Y Jesús dijo estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpeó contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto aquí? Con esto cerramos ya. Voy a contar otra historia aquí para encerrar. Y la historia se trata de Juan y María, Paco y Elizabeth. Resulta que estas 2 parejas eran vecinos. ¿Sí? Compraron un terreno común y construyeron allí. Pero en ese terreno común era como en la Trigaleña donde vivimos nosotros. Que eso cae una gotica de lluvia y ya hay un río por ahí cruzando. ¿Sí? La mitad de ese terreno que compraron ellos era una tierra alta y la otra donde pasaba el río. Y donde pasaba el río la tierra era más blanda. Y cuando vinieron los ingenieros a inspeccionar antes de la construcción, le dijeron a Paco y Elizabeth que decidieron construir en la parte que estaba mala. Le dijeron: mira, ustedes no pueden construir ahí. Pero Paco era terco, no escuchaba consejos. Total que
Él puso un poco de escombro, rellenó eso, puso la casa allí. Mientras que Juan y María construyeron en otro lado del terreno donde el ingeniero había dicho que efectivamente tenía buena base. Bueno, llegó el invierno, así, naturalito, como si fuera el sabio y el necio de arriba, ¿no? ¿Sabe qué pasó en ese primer invierno? Se le cayó la casa a Paco. El torrencial del agua que venía de arriba derribó las paredes y casi le cae una tabla a la hija. Y la mujer lloraba todas las noches en esa primera tragedia. Pero eso no es el colmo. Es que después que pasó el invierno, Paco volvió a reconstruir la casa. ¿Sí? Y volvió a venir otro invierno. Pero ¿sabe qué hizo Elizabeth, Juan y María? Ellos dijeron, mira, viene el invierno y Paco volvió a reconstruir la casa. Eso seguro se le va a caer. Juan y María construyeron sin que Paco se diera cuenta una habitación adicional. ¿En quién estaban pensando? Eso seguro que se le cae y vamos a tener que ir a rescatarlo. Vino el invierno, se le cayó la casa encima. Juan y María tuvieron que recoger los hijos de Paco casi arrastrados por las aguas. ¿Sí? Y aquí voy a referirme a lo que dijo uno de los filósofos griegos, que dijo, es necio el que hace las mismas cosas y espera un resultado. ¿Cuánto han sido necio aquí? ¿Cuánto han hecho las mismas cosas para esperar resultados diferentes? ¿Sí? Así que después de aquella última tragedia, volvió a venir el ingeniero y decirle, mira Paco, vamos a hacer tu casa aquí. Ya van 2 veces. ¿Cuándo piensas hacer cosas diferentes? Así que por fin Paco, entre llantos y abrazos, accedió a hacer la casa en el lado que estaba duro el terreno. ¿Sí? Pero Jesucristo dijo que nosotros como iglesia, como familia, podíamos evitar los desastres familiares y eclesiásticos. Lo voy a decir de manera individual. Amigo creyente, nuevo, recién bautizado, no espere que el anciano te llame para que abandone tus pecados. No espere que te disciplinen. No espere que te avergüencen públicamente. Renuncia a sus pecados. ¿Por qué tiene que esperar la vergüenza? ¿Por qué tiene que volver a hacer las mismas cosas y esperar un resultado diferente? Si hacemos cosas diferentes, tendremos resultados diferentes. Así que entonces, resumen, revisamos personalmente, revisamos la palabra, nos revisamos personalmente, revisamos las condiciones de nuestras familias, cómo están siendo fortalecidos, cómo están siendo debilitados, ¿sí? Y luego vamos a prevenir el posible desastre. Vamos a prevenirlo con la ayuda de Dios. Si no saben cómo hacerlo, aquí en la iglesia hay consejeros, ¿sí? Antes de comenzar esta prédica le decía cómo el pastor, cómo los ancianos, cómo cada uno de ellos contribuyeron a mi crecimiento como persona, como familia, como sociedad, ¿sí? Pero uno tiene que bajar el copete un poquito y ser humilde y decir, mira, yo no sé hacer esto, ¿sí? Yo no sé amar. Yo no sé ser creyente, yo no sé abandonar el pecado. Ayúdenme. Vamos a evitar el desastre, vamos a fortalecer la iglesia, vamos a fortalecer la familia y vamos a hacer una iglesia
fortalecida, con familia fortalecida, con individuo fortalecido en el Señor. ¿Sí? Vamos a ver un video aquí para orar ya, para que vean qué puede hacer, qué efectos tiene una familia fortalecida en sus hijos. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Bueno. Solo podemos transmitir aquello que en nosotros se ha convertido en convicción. ¿Sí? Solo podemos transmitir aquello que se nos ha convertido en convicción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una familia fortalecida? Primero tenemos que revisar la Escritura. Segundo, tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Tercero, tenemos que revisar nuestra relación familiar y luego filial, es decir, con nuestros hijos. Y habiendo entendido todo aquello, vamos a renunciar a aquello que está malo. Nos arrepentimos en ello. ¿Sí? Luego de arrepentirnos, vamos a planificar intencionalmente para evitar lo venidero. ¿Sí? Hay dos personajes en la Escritura que cité, un hombre y una mujer que previnieron el desastre. El hombre es Noé. Mira lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el barco en que su familia se salvara. Hoy fuiste advertido. Si tienes la fe de Noé, con temor preparará y prevendrá el desastre en su familia. La mujer es la mujer de la madre, la señora, la dama, la hermana de Proverbios 31, 22. Y dice, no tiene temor de la nieve por su familia. Y el 23, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Y su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela, vende, da cinta al mercader. Fuerza y honor es su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces, como vemos en Génesis 1:26, Dios creó a su imagen a hombre y mujer y le dio el señorío al hombre y a la mujer. Y aquí vamos a ver un hombre prevenido y una mujer prevenida cuando dice y no le teme a lo por venir. ¿Sí? Hoy entonces hemos sido advertidos, así como fue advertido Noé, de cosas que iban a venir. Y la Biblia ya nos va a decir entonces que los momentos difíciles van a venir. Pero que usted y yo, conociendo la Escritura, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a nuestra familia, podemos arrepentirnos de lo malo que ya fue y prevenir de lo que viene. ¿Sí? Vamos a ponernos de pies y vamos con esa misma actitud a orar, a recordar, a renunciar, a arrepentirnos de nuestros pecados, teniendo en cuenta que la Biblia dice que el Señor no rechazará un corazón quebrantado, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Con esa actitud, con esa devoción, oramos en el nombre de Jesucristo.